Buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Hoy día estamos en nuestra segunda clase sobre estructuras algebraicas. Y en la clase de hoy vamos a empezar a definir las estructuras algebraicas que nos interesan. Y la primera de ellas es lo que se llama un grupo. ¿Qué cosa es un grupo? Un grupo es una estructura algebraica que tiene tres gracias. Primero, la operación resulta ser asociativa. Segundo, posee elemento neutro. Recuerden que estos dos juntos nos dan inmediatamente la unicidad de los inversos. Y tercero, todo elemento en A posee un inverso para la operación. ¿Ok? Si yo tengo esas tres condiciones, eso me dice que mi estructura algebraica es un grupo. Si además resulta que la operación es conmutativa, ¿cierto? O sea que puedo dar vuelta y no cambia el resultado, entonces mi grupo se va a decir un grupo abeliano en honor al matemático sueco Niels Henrik Abel, uno de mis matemáticos favoritos. Pueden buscar en Wikipedia su vida, es muy, muy inspiradora. Entonces, ejemplo, R con la suma es un grupo abeliano. Nosotros sabíamos que la suma es asociativa, sabemos que tiene neutro, que es el cero, sabemos que todo elemento tiene inverso, ¿cierto? Si yo les digo cuál es el inverso para 5, ustedes piensan al tiro, menos 5, para la suma, digamos. Y además es conmutativa, así que efectivamente es un grupo abeliano. Sin embargo, R con la multiplicación no es un grupo. ¿Y por qué no es un grupo? Bueno, si no es un grupo, es porque falla en alguna de las condiciones que definen ese grupo. Entonces, volvamos, ¿cuáles eran las condiciones? Pregunto, ¿la multiplicación es asociativa en R? Sí, Muy bien. ¿Hay un elemento neutro para la multiplicación en R? sí, ¿Cuál es el elemento neutro? el uno. Muy bien, Sofía. Y entonces, lo único que les puede fallar para que no sea grupo es que tiene que haber algún elemento que no tenga inverso para la multiplicación. ¿Cuál es el elemento en R que no tiene inverso para la multiplicación? ¿El cero? Exacto, Sofía, toda la razón. Dado, ¿y por qué el cero no tiene inverso? Porque les recuerdo que pasa algo con el cero. Uno sabe que para todo x en R, ¿cuánto vale x por cero? Eso es igual a Cero. cero, porque cero es absorbente, ¿cierto? Se lo llama 1. Pero si ocurre eso, eso significa que x por cero nunca da 1. Y si nunca da 1, significa que cero no tiene un inverso para la multiplicación, y eso hace que R con la multiplicación no pueda ser 1. Lo que estamos. Entonces, un ejercicio súper sencillo es que si A es un conjunto que tiene un único elemento, no importa la composición interna que yo le ponga, la ley de composición interna que yo le ponga, esa ley de composición interna va a ser un grupo abeliano. ¿Ok? Les voy a dar la indicación simplemente, después ustedes lo terminan, y la indicación es la siguiente. Cuando yo tengo un elemento, un conjunto con un solo elemento, si yo hago la tablita de cualquier ley de composición interna, ¿cuál es el único resultado que me puede dar A operado con A? A. Exacto. Entonces, como A operado con A solo vale A, en realidad lo que hace que esto es una pregunta tramposa, porque existe solo una ley de composición interna en un conjunto con un puro elemento. Entonces, cuando dice cualquier composición, no es que sea cualquiera, es la única que hay. Esa va a hacer a este estructura algebraica un grupo abeliano, pero eso se lo dejo a usted el placer de verificar que se cumplen las 4 condiciones que enunciamos al principio. Entonces, ahora vamos a probar algo así un poquito más interesante, que es lo siguiente. Supongamos que tenemos un grupo. Lo primero que ocurre en los grupos es que las ecuaciones a por x igual b o x por a igual b, para cualquier a y cualquier b, eso tiene solución única. Esa ecuación es en el caso de un grupo. Y lo segundo, acá es una proposición con definición adentro, es que si tenemos un elemento idempotente, ¿qué significa eso? Significa que un elemento y cuando lo opero consigo mismo me da igual a él. ¿Ya?
ese elemento necesariamente es el neutro. Eso es lo que vamos a probar. Que el neutro, o en otras palabras, vamos a probar que el único elemento idempotente dentro de un grupo es el neutro. ¿Ok? Bien, entonces vamos a demostrar esto. La demostración de 1 es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense bien que tenemos que X operado con A es igual a B. Eso es lo que sabemos. Pero como estamos en un grupo, nosotros sabemos que A tiene inverso. Y como A tiene inverso, yo tengo derecho a aplicarle A a la menos 1 por la derecha a esta ecuación, y me va a quedar, lo voy a escribir con todos los pasos, igual a B compuesto con A a la menos 1. Y por asociatividad, esto equivale a decir que X compuesto con A circulito A a la menos 1 es igual a B circulito con A a la menos 1. Y ahora, Juan Ramiro, cuéntame, ¿cuánto obtengo al hacer ese calculito? A compuesto con A a la menos 1. ¿Qué obtengo? El neutro, profe. Muy bien. Y entonces, ahora que tengo el neutro, esto lo que estoy diciendo que es equivalente a que X operado con el neutro es igual a B operado con A a la menos 1. Y Patricia, cuéntame, ¿cuánto me da X operado con el neutro? X. Muy bien. O sea, fíjense en lo que llegué, solo a través de equivalencias, probé que si X operado con A me daba B, es porque X tenía que valer este valor, así que mi ecuación tiene una solución única. ¿Por qué? Porque la estoy mostrando, es esa, y no puede ser otra. ¿Sí? No hay otra porque hice el único cálculo que puedo hacer, digamos. ¿Ok? Ahora, si uno se va acá, ¿qué tendremos que hacer? Ah, bueno, resolví esta. ¿Qué tendremos que hacer para resolver esta ecuación? ¿Qué se imaginan ustedes? Habrá que hacer lo mismo, ¿no? Sí, Sí, pero ¿con qué diferencia? usar la propiedad de conmutatividad. Error, porque no estamos en un grupo conmutativo. Pero va por ahí, o sea, en el fondo acá lo que puedo hacer ahora es, en vez de pegarle por la derecha, aquí yo le pegué, a esta ecuación le pegué con A por la derecha, con A a la menos 1 por la derecha, a esta ecuación que tengo que hacer, pegarle por A a la menos 1, pero por la izquierda, ¿Izquierda? ¿no? Por la izquierda, exacto. Y con eso puedo repetir el mismo argumento. ¿Ya? Entonces, el punto 1 lo dejaríamos como demostrado. Les recuerdo, todo lo que yo no haga en clases, y que sea como el otro caso de la demostración que es igual, háganlo ustedes. Ese es como la primera, eso es un ejercicio en clase, para que ustedes vayan soltando la mano. Y el segundo, entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos que A operado con A es igual a A. ¿Ya? Y queremos probar que A es igual al neutro. Noten algo, que si esto es cierto, ¿ya? Si eso es cierto, eso me dice lo siguiente, ¿verdad? 1 implica que A es solución de A operado con X igual A. No sé si están de acuerdo. Si yo reemplazo, en el lugar de X, reemplazo A, 1 me dice que X es solución de esta ecuación. Perdón, A es solución de esta ecuación que puse acá abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pero, bueno, de hecho, la voy a escribir de otra manera para que sea el caso que hice yo. Exactamente lo mismo, pero con esa ecuación. Lo que acabamos de hacer, si A satisface 1, entonces A es solución de X con A operado con A igual a. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros probamos cuál era la solución de esta ecuación. Pero, a esto le voy a poner 2. 2 implica que X es igual a, fíjense bien,
lo que tengo al lado derecho, o sea, A, operado con lo que tengo al lado izquierdo a la menos 1, o sea, A a la menos 1. ¿Y cuánto vale A operado con A a la menos 1, Cristian Pérez? Neutro. El neutro. O sea, fíjense bien, yo estoy diciendo que X vale el neutro, ¿cierto? Y por otro lado, estoy diciendo que A es igual a X, porque cuando digo que A es la solución de esta ecuación, estoy diciendo que A es la incógnita, o sea que A es X. O sea, lo que estoy diciendo es que A es igual al neutro. ¿Se entendió? Sutil. Siguiendo, ahora nos vamos a dar el salto. ¿Ya? Hasta aquí hemos lidiado y discutido estructuras algebraicas que tienen una sola operación. Pero la verdad es que es súper común que yo pueda hacer más de una cosa con los elementos de un conjunto. Por ejemplo, en los reales yo puedo sumar y multiplicar. Entonces, inspirado en eso, vamos a pensar, supongamos que tenemos un conjunto que es no vacío y que tiene dos leyes de composición interna, o sea, dos formas de tomar elementos de él y devolver otro. A estas les vamos a llamar por un ratito circulito y asterisco, tratando de ser generales, diciendo, mira, esta definición sirve para cualquier par de operaciones, no tiene que ser una que tengamos en mente. Y vamos a decir que asterisco distribuye con respecto a circulito, sí, esencialmente pasa lo que uno espera, ¿no? De que cuando yo le aplico asterisco por la derecha, por ejemplo, a círculo B, eso es lo mismo que A asterisco C, círculo B asterisco C. O si yo agarro C por la izquierda y le asterisquea a círculo B, eso sea C asterisco A, círculo C asterisco B. Aquí hay un error de escritura. Si se fijan, esencialmente la distribuidad es lo que uno dice en los reales, ¿no? Que reparto. Ahora, de nuevo, como yo a priori no tengo la conmutatividad de las operaciones, tengo que escribirlas por izquierda y por derecha. La definición es siempre por izquierda y por derecha. ¿Ok? Y un ejemplo súper sencillo, súper conocido, en R la multiplicación distribuye con respecto a la adición, ¿cierto? Y con eso ahora ya podemos definir la siguiente estructura algebraica súper importante, que es una estructura algebraica que va a ser recurrente en este curso y sobre todo en el curso que viene, ¿cierto? Y en general en matemáticas, que es la idea de un anillo. ¿Qué cosa es un anillo? Un anillo es un conjunto no vacío que está dotado de dos operaciones y para llamarse anillo, para llevarse el título de anillo, al igual como ustedes tienen que, para llevarse el título de ingenieros e ingenieras, tienen que pasar varios cursos, para tener el título de anillo hay que tener varias condiciones. La primera condición es que la estructura algebraica que se forma con el conjunto y la primera operación, eso sea un grupo abeliano. Y eso significaba, ¿cierto?, que se cumplían cuatro cosas. Que esto era asociativo, que había un neutro, que todos los elementos tenían inversos, hasta ahí estamos en grupo, y para ser abeliano le agregábamos que esto fuera conmutativo. Y además, vamos a pedir que la segunda ley sea asociativa en A, y vamos a pedir que distribuya con respecto a la primera. Esas tres condiciones me definen ser un anillo. Si además la segunda operación tiene un elemento neutro, uno llama a este anillo un anillo especial, es un anillo con unidad. Y si además, bueno, y por otro lado, si esta segunda operación es conmutativa, vamos a decir que el anillo es conmutativo. Si pasara todo eso, lo llamaríamos un anillo conmutativo con unidad. ¿Ok? Una definición bastante larga, pero esencialmente acumula cosas que ustedes ya hemos discutido, y sobre todo cuando vean el ejemplo se dan cuenta que un anillo esencialmente es lo que captura a los números enteros. Los números enteros con la suma y la multiplicación son un anillo. Y ese es el modelo de anillo que tienen que ustedes siempre guardar en su cabeza. Entonces, primer ejemplo, el que les decía, los enteros con la suma y la multiplicación forman un anillo conmutativo con unidad.
¿Cuál sería la unidad? La unidad sería el neutro para la segunda operación, o sea, el neutro para la multiplicación. ¿Cuál es ese neutro, Matías? Cualquiera de los Matías. Disparé a la bandada ahí. A ver, Milen, ¿cuál sería el neutro para la multiplicación en Z? Que tampoco está Milen. Anaís, ¿nos escuchas mejor hoy día? Jale, está mal el internet hoy día. ¿Alguien me escucha? ¿Llega? Sí. Ya. Sofía, cuéntame, ¿cuál sería el elemento neutro para la multiplicación en Z? El 1. El 1. Y si se fijan, mira, quizás por eso es que siempre a ese le llamamos unidad. La unidad del neutro para la segunda y no. Recuerden, Z con la suma y la multiplicación es el modelo de anillo que ustedes tienen que guardar en su cabeza. Ahora, así como Z es un anillo conmutativo con unidad, los reales con la suma y la multiplicación también. Y acá viene un ejemplo más interesante. Cuando ustedes tienen los polinomios, ¿cierto? Ustedes saben que los polinomios se pueden sumar y se pueden multiplicar. Bueno, resulta que los polinomios forman un anillo conmutativo con unidad. ¿Ya? Eso lo vamos a probar, digamos, ¿cierto? Entonces, en efecto, fíjense que 3 voy a colocar. Lo primero es que deberíamos mostrar que que los polinomios con la suma son un grupo abeliano. Entonces, para eso, fíjense que si yo defino e de x idénticamente 0, ¿cierto? El polinomio 0, ese polinomio me resulta ser un neutro para la suma de polinomios. Si yo tengo un polinomio p y me pregunto cuál es su inverso, bueno, p tiene por inverso para más al polinomio menos p, porque también es un polinomio, ¿cierto? Que el polinomio que a x le asigna menos p de x. Así que todo elemento tiene inverso y la suma es asociativa. Y uno sabe que p más q más r es lo mismo que p más q más r. No sé si están de acuerdo. Y aquí en realidad viene una pregunta interesante, ¿eh? Porque aquí le estoy haciendo un poco de trampa, porque ustedes podrían preguntarme, pero profe, ¿qué suma si los polinomios? Bueno, yo sé que ustedes saben sumar polinomios, ¿cierto? Saben dividir polinomios, parte de los contenidos de los cursos anteriores, pero yo creo que hay algo que no se han dado cuenta, porque es algo muy sutil. Y es que el polinomio p, ¿cierto? Un polinomio que está dado por ciertos coeficientes, es un objeto distinto al valor que toma ese polinomio cuando yo lo evalúo en algún x. No sé si están entendiendo lo que quiero decir. ¿Cierto? Una cosa es p de x, y eso es un número real, y otra cosa es p, que es un polinomio, y los polinomios, no sé, quizás lo notaban así. ¿Mm? El conjunto de todos los polinomios uno lo tiende a notar así, quiere decir que son a coeficientes reales. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo acá, mira, tengo p más q más r, o p más q, estoy hablando de la suma de polinomios, o sea, yo estoy tomando un polinomio, otro polinomio, y estoy produciendo un polinomio nuevo. Y la pregunta fundamental es, bueno, ¿quién es ese polinomio? Y ahí es donde está lo bonito. Lo bonito está que yo digo que, fíjense bien, observación, p más q, el polinomio p más q evaluado en x,
es lo mismo que el polinomio P evaluado en X más el polinomio Q evaluado en X. Y ustedes me dicen, bueno, de hecho esto es una definición. Y ustedes me pueden decir, pero profe, ahí escribió una trivialidad. Y yo les diría, no, no exactamente, porque fíjense en algo. Este tipo que está acá es un real. Este que está acá es otro real. Así que ese más es la suma de los números reales. Eso está ocurriendo en R. Pero esto que está acá, P, es un polinomio. Este Q es un polinomio. Entonces ese más que está ahí, aunque se escribe igual a ese más, es otro más. Es el más de la suma de polinomios. ¿Cierto? Que viven en el mundo de los polinomios, en el conjunto de los polinomios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como yo conozco un polinomio, al polinomio lo conozco evaluándolo, entonces yo digo, mira, ese polinomio nuevo, que es P más Q, cuando yo lo evalúe en X, lo voy a definir como la suma de los valores de P de X más Q de X. Y es el hecho de que la suma de polinomios esté definida así, lo que me permite probar, por ejemplo, que esta suma es efectivamente asociativa. Bien. Mostremos que la suma es conmutativa. ¿Ya? Entonces queremos mostrar que la suma de polinomios es conmutativa. O sea, yo quiero probar por demostrar que P más Q es igual a Q más P para todo P y Q que viven en los polinomios. Para cualquiera. Entonces acá yo me pregunto, bueno, ¿cuándo dos polinomios son iguales? Y si ustedes van a sus cursos anteriores, dos polinomios son iguales cuando toman siempre los mismos valores, que para cualquier X toman el mismo valor. Entonces, dicho de otra forma, la manera de conocer un polinomio, o en general de conocer cualquier función real, es a través de sus evaluaciones. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuánto vale P más Q de X? Para un X cualquiera, no para un X en particular. Para un X cualquiera, P más Q de X es por definición P de X más Q de X. Ah, pero yo sé que la suma es conmutativa. Entonces, yo puedo decir que esto es Q de X más P de X, y yo puedo decir, ah, pero mira, eso es exactamente la evaluación del polinomio Q más P en X. Entonces, fíjense, P más Q en X vale exactamente lo que Q más P en X. Y eso nos dice entonces que la suma de polinomios es conmutativa. ¿Ok? Ya. Les voy a dejar de ejercicio terminar esto. ¿Ya? Si se fijan, con esto probamos la conmutatividad, la asociatividad se prueba igual. Le estoy diciendo cuál es el neutro, le estoy soplando cuál es el inverso, prueben que se cumple. Y la multiplicación de polinomios se define de la misma manera, punto a punto. Y con eso también es fácil probar que se satisface la conmutatividad, que hay un polinomio que es el polinomio idénticamente igual a 1, que es neutro para la multiplicación de polinomios. Y además tenemos la distributividad y la asociatividad también heredadas desde los reales. Así que procediendo exactamente como procedí yo para probar la conmutatividad, ustedes pueden probar que el conjunto de los polinomios, insisto, los polinomios que ya no son números reales, sino que es un objeto complejo, dotado de la suma y la multiplicación usuales, o sea, componentes punto a punto, definen un anillo conmutativo con unidad. Ahora, cuando trabajamos con anillos, cuando nos avanzamos hacia los anillos, si bien las operaciones pueden ser genéricas, no tienen por qué ser exactamente una suma y una multiplicación, uno las anota de esa forma, ¿ya? Porque en los anillos, la primera se porta esencialmente como una suma, y la segunda se porta esencialmente como una multiplicación, ¿ya? Entonces, en cualquier anillo, siempre vamos a estar notando la primera operación como más, la segunda operación como punto, como multiplicación, digamos. Al neutro para la primera le vamos a llamar 0. Antes le poníamos yo le puedo colocar 0, le puedo colocar el símbolo que yo quiera, le podría poner un gatito o un meme, está lo mismo. Porque es una notación, ¿no? Pero, por consistencia y porque así se hace más fácil todo, le llamamos 0. Al neutro para la multiplicación le vamos a llamar 1. Al inverso, para la primera operación le vamos a llamar, para el inverso de A de la primera operación le vamos a llamar menos A, y el inverso para la segunda operación le vamos a llamar A a la menos 1. En resumen, notacionalmente, en los anillos vamos a tener dos operaciones. En la primera su neutro va a ser 0, su inverso menos A, y la segunda el neutro va a ser 1 y el inverso de A va a ser A a la menos 1.
¿Ya? Son notaciones. Ahora, esto es una proposición súper interesante. La primera proposición que vamos a probar sobre los anillos, y donde uno empieza a ver que son objetos interesantes. Vamos a probar que si yo tengo un anillo con unidad, ¿ya? Que tiene al menos dos elementos, ¿sí? Si tiene al menos dos elementos, entonces los neutros son distintos. O sea, 0 es distinto de 1. Quizás esto ustedes lo probaron, que 0 era distinto de 1 en R. Nosotros ahora lo vamos a probar para para cualquier anillo. Para cualquier anillo que tenga unidad, que tenga 1, ¿no? Y que al menos tenga dos elementos. ¿Ya? Entonces, la demostración pasa por lo siguiente. Vamos a establecer ciertas cosas. Primero, ¿cuánto vale sea un A en A? ¿Ya? Y nos preguntamos cuánto vale A operado con el neutro de la primera operación y operando con la segunda operación. ¿Ya? Dicho en la notación que estamos usando, quiero ver cuánto vale A multiplicado por 0. Quiero calcular eso, pero para calcular eso voy a hacer un pequeño desvío. Y voy a calcular lo siguiente, me voy a preguntar cuánto vale A multiplicado por 0 más 0. Entonces, A multiplicado por 0 más 0, por un lado, como el 0 es el neutro para la operación que estoy designando con el signo más, es idempotente para esa operación, así que eso vale 0. Entonces, A por 0. ¿Ya? Es el primer cálculo. Pero por otro lado, resulta que A por 0 más 0, por la distributividad de la segunda operación con respecto a la primera, esto es A por 0 más A por 0. Y entonces, como en I y en 2i yo tengo la misma expresión al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, los lados derechos también son iguales, entonces esto me implica, fíjense bien, que A por 0 más A por 0 es igual a A por 0. ¿Ok? Pero estoy diciendo con esto que A por 0 es idempotente para más. Y nosotros probamos que en un grupo el único elemento idempotente era el neutro. Entonces esto implica, por unicidad del elemento idempotente, que A por 0 es igual a 0. ¿Sí? O dicho de otra forma, acá tengo una ecuación en la que puedo cancelar A por 0 porque todo elemento es cancelable para la primera operación. Esa es otra forma de verlo, pero ¿cómo probamos eso? Lo traigo acá. Entonces lo primero que sabemos es que A por 0 vale 0. Ahora, eso no es todo lo que sabemos. Por otro lado, 2, digamos, el anillo tiene unidad. O sea, en particular, el 1 que estamos anotando acá, este 1, es la unidad del anillo, o sea, es el elemento neutro para la segunda operación. Y eso me dice que para cualquiera que yo tome, A por 1 es igual a A. Eso es por definición de que es el neutro. Pero fíjense entonces que ocurre algo. ¿Qué pasaría si 1 fuera igual a 0? Si fuera cierto eso, supongamos que eso por contradicción, eso implica que A por 1 es igual a A por 0. No sé si están de acuerdo, muy sencillo. Y si eso es cierto, resulta que acabamos de probar que A por 0 vale 0. Entonces esto implica que A por 1 es igual a 0. Pero resulta que como el 1 es la unidad y A por 1 es igual a A, esto me implica que A es igual a 0. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, eso a priori no es ninguna contradicción. Y la respuesta es sí, porque estoy tomando un A que no sea ni 0 ni 1, porque para eso yo sé que tengo
Perdón, sé que tengo al menos dos elementos, ¿sí? O sea, sé que tengo el 0, que tiene que existir porque sabemos que tiene que haber un neutro para... que tiene que haber un neutro para la primera operación. Pero yo sé que tiene al menos otro, entonces tomo ese otro que no sea el 0, que no sea el neutro para la primera operación. Entonces, y esto es cierto para cualquiera, entonces tomando A distinto de 0, se llega a una contradicción. ¿Y cuál es el origen de la contradicción? Suponer que 1 es igual a 0. Entonces, repito, este cálculo que está acá lo hice, este cálculo vale para cualquier A en A. Entonces yo voy a decir tomar un A que no sea 0. Esto también es cierto para cualquier A que está en A, pero si lo tomo para un A que no sea 0, sigue siendo cierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo tomo un A distinto de 0, y suponemos que 1 igual a 0, termino concluyendo que A vale 0. Entonces, llega una contradicción. ¿Y cuál es el origen de esa contradicción? Suponer que 1 y 0 son iguales. Así que, en el fondo hemos probado que para cualquier anillo, los neutros, para cualquier anillo que tenga más de dos elementos, los neutros tienen que ser neutros. Ok. En todo anillo se cumplen las propiedades que ustedes conocen súper bien de los números reales. Por ejemplo, esta ya la acabamos de probar, ¿cierto? De que 0 por A es lo mismo que A por 0 igual 0. O sea, probamos A por 0, pero probar 0 por A es exactamente igual. Y también uno puede probar cosas como que el inverso para la primera operación de un producto es o bien el inverso del primero por el segundo, o bien el primero por el inverso del segundo, que el producto de los inversos me da igual a A por B. Y en el caso que el anillo posea unidad, lo encuentro súper bonito, el inverso para la primera operación es exactamente el inverso de la unidad multiplicado por el elemento, y es exactamente también para el otro lado, o sea, conmuta. Digamos que uno sabe, ¿cierto?, que la unidad, el elemento neutro, conmuta con cualquiera porque no le hace nada. Bueno, su inverso también tiene esa gracia, también conmutan. Al menos el anillo puede ser no conmutativo, pero los neutros siempre conmutan. Y esto nos dice que el inverso también. El inverso del neutro para la multiplicación. Ok. Entonces, de acá voy a demostrar dos. Voy a demostrar 3 y 4. Les voy a dejar las otras dos a ustedes. Bueno, 3, queremos probar eso que está ahí. Y una forma de probar que estos dos números son iguales, o que estos dos elementos son iguales, son números, son elementos, estamos en un anillo genérico, una forma de probar que estos dos elementos son iguales es mostrar que son inversos del mismo tipo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo sé que este que está acá es inverso de este tipo. Si yo muestro que este tipo es el inverso de ese tipo también, entonces estos dos tipos tienen que ser iguales, porque nosotros ya sabemos que los inversos son únicos en una estructura algebraica con neutros asociativa, en particular en un grupo, y nosotros sabemos que un anillo para la primera operación es un grupo. Entonces, si yo calculo menos A por menos B sumado con, pero fíjense que voy a hacer trampa porque no voy a usar exactamente ese tipo, sino que voy a usar este que me sirve más, sumado con menos A por B. Resulta que eso, debido a la distributividad de la segunda operación con respecto a la primera, es lo mismo que menos A multiplicado por menos B más B. Y resulta que este que está aquí es el inverso de ese, así que esto vale 0. Y el primer punto me dice que A por 0 o cualquier elemento por 0 me da 0, así que esto me da 0, que es el neutro. O sea, fíjense, acá estoy diciendo que menos A por menos B es igual al inverso de menos A B.
Pero resulta que resulta que de 2, de esto que está acá arriba, ese número que está ahí es igual a ese que está ahí, entonces voy a decir que esto es el inverso del inverso de AB. 2 le voy a poner ahí, para que no acordemos. Y resulta que yo sé que el inverso del inverso, yo sé quién es. Eso lo probamos en la clase pasada, que era el elemento original, AB. Y eso era justo lo que yo quería probar, que eso que está ahí es igual a eso que está ahí. ¿Qué les parece? Entonces, probado 3. Y para probar 4, en realidad se sigue la misma lógica. Yo quiero probar que menos A, o sea, el inverso de A, lo puedo recuperar como menos 1 multiplicado por A. Eso que está ahí, ¿cómo lo puedo probar? Bueno, me bastaría mostrar que si yo agarro A y le sumo menos 1 por A, eso me da 0. ¿Por qué? Porque eso me diría que menos 1 por A es el inverso de A. Ah, pero el inverso de A se llama menos A, así que estamos listos. Y resulta que eso que está ahí, por definición de neutro para la segunda operación, es lo mismo que esto que está acá. Y por distributividad, eso es lo mismo que eso que está ahí. Y eso que está ahí, si ustedes se fijan, por definición de inverso, es lo mismo que decir 0 por A, y eso es 0. Perdón. Y eso implica entonces que menos 1 por A es el inverso de A, o sea, menos A. Ya, les dejo el resto a ustedes. Seguimos. Entonces, ahora vamos a introducir un concepto, que es el concepto de divisor de cero. ¿Qué cosa es un divisor de cero? Bien. Cuando tenemos un anillo, vamos a decir que dos elementos son divisores de cero, si son ambos distintos de cero, pero su producto da cero. Aquí hay que tener cuidado, porque recuerden, no estamos hablando de multiplicación de números reales, estamos hablando de una operación abstracta, tipo multiplicación en un conjunto en el cual esa operación satisface las propiedades del anillo. Entonces, aunque se vea igual a lo de los números reales, no hay que creer que estos son elementos de un conjunto, estamos hablando en genérico, y en ese genérico vamos a decir que dos elementos son divisores de cero si su producto da 0 sin que ninguno de ellos sea 0. ¿Okay? Porque claro, si uno de los dos da 0, es obvio que el producto da 0, pero la idea es tener cosas que son distintas de 0 y que yo las opero y me da lo que hace. El ejemplo de un divisor de 0 no trivial se los voy a poder dar cuando estudiemos matrices. Ahí van a ver que las matrices son un anillo, pero en ese anillo hay divisores de 0, hay matrices que son ambas distintas de 0 y yo las multiplico y me da 0. Ya vamos a llegar ahí. Y ahora, por fin, entramos a la última estructura algebraica súper importante que van a estar siempre, que vamos a nombrar siempre, que va a estar en todo el resto del curso, que es la estructura algebraica de cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Bueno, un cuerpo es un anillo conmutativo con unidad, en el cual todos los elementos que no son neutros para la primera operación tienen inverso para la segunda. ¿Sí? Para verlo bien en concreto, ¿cuál es el ejemplo canónico de un cuerpo? Los racionales, los reales. ¿Ya? Por ejemplo, Z no es un cuerpo. ¿Por qué no es un cuerpo? Porque ¿cuál sería el inverso para la multiplicación de 2? ¿Qué número entero yo lo multiplico por 2 y me da 1? ¿Hay algún número entero que yo lo multiplique por 2 y me dé 1? No, No. ¿Qué número tengo que tomar? un racional, un medio. Un medio. Entonces, en los enteros no es un cuerpo porque no todos los elementos tienen un inverso para la multiplicación. ¿Ya? Los racionales sí. Si yo tomo cualquier elemento que no sea el 0, conocemos cuál es su inverso para la multiplicación. Es 1 partido por el elemento, ¿cierto? Como bien decía Sofía, el inverso de 2 es un medio, el inverso de 4 tercios es 3 cuartos, el inverso de 9 quintos es 5 novenos, y así sucesivamente. El conjunto de los polinomios
que es un anillo conmutativo como unidad, tampoco es un cuerpo. ¿Por qué no? Bueno, porque ¿cuál sería el inverso del polinomio 1, del polinomio x? No hay ningún polinomio que yo lo multiplique por x y me dé siempre 1. ¿Ok? Ustedes pueden pensar, pero 1 partido por x, si yo lo multiplico por x me da 1. Perfecto, pero 1 partido por x no es un polinomio. ¿Ya? Porque los polinomios son funciones que se construyen como sumas de la variable a distintas potencias, y nada más. ¿Ok? Entonces, una de las características de los cuerpos es que no hay divisores de cero. ¿Ok? Eso es... la demostración es realmente muy sencilla. Muy sencilla. La voy a escribir, es muy simple. Por ejemplo, si yo tuviera, si x e y pertenecen, digamos, llamemos A al cuerpo, menos el 0, o sea, tengo dos elementos que no son 0, y x por y es igual a 0, bueno, como estoy en un cuerpo, todo elemento distinto de 0 tiene inverso para la multiplicación. Entonces, supongamos, si supongo que ambos son distintos de 0, bueno, puedo pensar que x distinto de 0 tiene inverso para la multiplicación, entonces puedo multiplicar por x a la menos 1. ¿Sí? Y lo que obtengo entonces que y es igual a 0. ¿Sí? Así que ahí me doy cuenta que, y por lo tanto llega una contradicción. Igual, ¿y de dónde parte la contradicción? Es de suponer que dos cosas distintas de 0 multiplicadas me dan 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, para decirlo en breve, en un cuerpo todos los elementos son cancelables para la multiplicación, entonces si x por y da 0, uno de los dos tiene que ser 0, porque uno de los dos lo puedo cancelar. ¿Bien? Si asumo que uno es distinto de 0, cancelo eso, llevo aquí el otro a 0. Así que eso me dice que no hay divisor de 0. ¿Ya? Y, de nuevo, este es un ejercicio trivial, es solo para molestarle para que vean que el 0 que lo importante que es la condición que el conjunto tenga más de 2 elementos. Si ustedes tienen un conjunto con un solo elemento, ustedes pueden definir dos leyes de composición interna, pero que esencialmente va a ser la misma, porque ya vimos que en un conjunto con un elemento solo hay una ley de composición interna. Y eso resulta ser un cuerpo. Y es el único cuerpo donde el 0 es igual a 1. ¿Sí? Porque tiene un puro elemento, entonces necesariamente tiene que ser neutro para ambos. Pero es un caso patológico y súper poco interesante. O sea, cuerpos de un solo elemento no nos van a interesar, ¿ya? Ni en este curso ni en otros. Bien, para terminar esta clase, lo logramos, resulta que en R2 uno puede definir una multiplicación, ¿cierto? En R2 los pares, que puede que ustedes lo hayan visto como vectores en nuestro curso, ¿cierto? Yo digo que si tengo x, y y quiero definir una suma entre el par x, y y el par a, b, esa suma es simplemente x más a, y más b, ¿de acuerdo? Y la multiplicación es la que escribo acá. R2 con esta suma y esa multiplicación es un cuerpo. ¿Ya? Es un ejercicio que les dejo a ustedes para que lo hagan. No es un ejercicio difícil. Encontrar el neutro y el inverso para la multiplicación es un ejercicio interesante. No es trivial, hay que pensarlo un rato, pero tampoco es imposible. ¿Ya? Pero bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. Muchas gracias a todos por venir y nos veríamos el próximo martes.